Buenas, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos hoy a 22 de junio y vamos a hacer un pequeño resumen de cómo está el mercado, qué precios puede tener Bitcoin en los próximos días y sobre todo cómo nos puede influir esto en nuestra operativa diaria. Bien, como sabéis, esta semana ha sido bastante buena y además de ser buena, lo positivo de esta semana sobre todo ha sido que ha ido contracorriente respecto a los índices, es decir, Wall Street está cayendo y Bitcoin está subiendo bastante fuerte, no es que uno caiga un 0,5 y el otro suba un 0,5, sino que uno cae a lo mejor un 1, un 0,5 y el otro está subiendo un 11 en semanal. Entonces, este factor es bastante determinante para lo que está haciendo el mercado. Sí que ha tenido repercusión las noticias de que, bueno, diferentes fondos, diferentes empresas están entrando en lo que es Bitcoin, sobre todo al tema de los ETFs, pero no considero que se deba simplemente solo a eso, porque también hemos tenido semanas en las que Wall Street está subiendo y Bitcoin estaba, aquí lo podéis ver, estaba cayendo. ¿Vale? Bitcoin estaría por esta zona, más o menos bajando, y ahora lo vamos a ver cuando haga la comparativa con Wall Street, como Wall Street estaba subiendo y Bitcoin cayendo. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Bueno, simplemente que se ha desatado al alza. Bien, y tenemos a Bitcoin subiendo mientras Wall Street cae. Al final, si hacemos una ponderación, deberían quedar más o menos similares. Pero bueno, por ahora esto es lo que tenemos. Hay una parte interesante, sobre todo en el diario, que es esta, ¿vale? La línea de los 30.000. Esta línea son justo 30.000 dólares. Lo voy a dejar aquí para que se vea. Vale, estos son justo 30.000 dólares. ¿Y qué es lo que está pasando? Que no tenemos todavía ningún cierre por encima de esta zona. ¿Determinante o no determinante? En mi opinión sí. ¿Por qué? Porque estamos tocando, estamos cogiendo inversores que lo que están haciendo son ventas, ¿vale? Entonces intentan tumbar el precio hacia abajo, básicamente entrando en una línea psicológica como suelen ser los 30.000 dólares. ¿Esto cuándo sucede? Cuando actuamos, o el precio mejor dicho, actúa como soporte. Vamos a ver este mismo comportamiento, ¿vale? De velas que no consiguen cerrar por encima, o en este caso por debajo, pero por la parte baja, es decir, velas como por ejemplo estas de aquí, ¿vale? Los 25.000, vemos que no hay ninguna vela que en diario haya cerrado por debajo de los 25.000, ¿vale? Aquí vamos a poner más o menos la línea. Veis como las mechas están actuando igual que aquí, pero aquí están utilizando un soporte y sin embargo aquí están utilizando una resistencia, ¿vale? Esa sería más o menos la idea a tener en cuenta para todo tipo de soportes y resistencias que vayamos viendo. ¿Qué podemos destacar? Vamos a decirlo así. Vamos a destacar en primer lugar que no se ha tomado este máximo anterior, ¿vale? No hemos llegado a los 31.000. Todavía queda por tomar este máximo. Si ponemos el gráfico a 4 horas, quizá lo vayamos a ver bastante mejor y nos permita, pues, bueno, dibujar en el gráfico. Pero este máximo aún no se ha tomado, es decir, no lo tenemos aquí. Sería interesante ver si el precio va a superarlo, para evitar que esto simplemente sea una desviación bastante alta, porque es muy alta, obviamente, al alza, para el precio que retomase esta zona de aquí. Bien, en principio, esta zona de aquí también es interesante, porque tenemos aquí, por ejemplo, dos puntos de interacción, ¿vale? Entonces, que el precio esté sobre esta zona para formar lo que viene siendo un soporte o una base de un impulso es bastante probable. Es decir, una corrección aquí no tendría ningún punto, vamos a decir, negativo sobre los 28.000 y sí que podría acumular para ya venir y volver al alza, buscando ya así superar esta zona y consolidarla, ¿vale? La consolidación siempre es importante. Estos son consolidaciones, ¿vale? Cuando el precio a lo mejor sube y hace así, está consolidando en esta zona, cuando cae y hace así, está consolidando en esta zona, ¿vale? Pero quitando eso, este comportamiento para mí es desatado en base a que el precio no se había comportado demasiado bien y justo cuando ha entrado volumen, junto con buenas noticias, hemos tenido una explosión al alza. ¿Por qué? Porque en las semanas anteriores vimos todo el tema de la SEC con Binance, contra Bitcoin, contra las criptos, entonces al final todo eso desactivó un poco al inversor en el mercado. Ahora que lo interesante que va a haber bastante FOMO, al menos es mi opinión, y eso nos va a permitir poder tener más volumen y un rango de movimiento en el precio más interesante que el que vimos, por ejemplo, en esta semana, donde la verdad, en mi opinión, el mes de junio ha sido bastante coñazo. Es decir, un mes que empezamos, vamos a ver, ¿dónde estamos? Mayo, empezamos aquí, ¿vale? En junio tuvimos un movimiento de un rango al 6%,
¿vale? No daba demasiada opción a nada. Es decir, con el rango alto a lo mejor tuvimos un 10% de variación en 20 días, que lo piensas y dices, pero bueno, ¿qué está pasando en el precio? Y ahora sí que ya tenemos una desviación bastante significativa, diría, desde el punto más bajo al punto más alto del mensual, que es un 24-23%. Bien, y bueno, con esto se puede trastear, es decir, se puede tradear, se pueden hacer operaciones, se puede incluso mover el spot, es decir, alguien que haya comprado en 25 puede decir, coño, me voy a salir aquí, ¿no? Entonces me voy a salir porque el precio me está dando la opción de salirme con un más 20%, pues cojo y me salgo. No habría ningún problema. Para los traders de spot es un muy buen momento para posicionarse o por lo menos para deshacer posiciones que tengan hechas en precios más bajos. ¿Qué puede pasar? Bueno, obviamente que el precio siga subiendo, pero siempre con compras y ventas parciales. Yo creo que cualquier persona que haga trading, ya sea en spot o incluso en futuros, futuros es más complicado porque lo utilizaría como más a corto plazo, pero a largo plazo también podemos ir deshaciendo poco a poco posiciones para no arriesgar el total de nuestra operación a que llegue un take profit determinado o un stop loss determinado, sino que bueno, vamos moviéndonos, depende cómo vaya el mercado y los fundamentales, y vamos comprando y vendiendo. Al final el negocio como tal consiste en esto y hay que tener la habilidad de saber vender y saber comprar y saber cuándo asumir pérdidas y saber cuándo asumir ganancias, porque obviamente no esperéis, o por lo menos es lo que yo creo, sería muy raro, ¿no?, que el precio empezase a subir así si no parase. Daría que pensar. ¿Que lo hace? Perfecto, porque yo creo que a toda la gente que estamos invertidos en cripto nos viene bastante bien, pero obviamente sería algo que no sería normal. Es igual que cuando el precio cae a plomo, en algún momento tiene que parar esa caída, ¿vale? El precio no va a estar cayendo todo el rato, pero bueno, ya sabemos que el mundo cripto es muy volátil y con ello el precio se mueve como tal. Es decir, que aquí caídas de un 10% o un 15% en un día, pese a que no las estamos viendo últimamente, se suelen dar con asiduidad. Vale, vamos a repasar ya un poco más a largo plazo las zonas que tenemos, o que yo por ejemplo diría que son interesantes. Lo voy a utilizar mediante un rectángulo para que más o menos sepamos. La principal son los 30, o sea, esto no creo que no hay ninguna duda para nadie, ¿vale? Consolidar la zona de los 30 para poder seguir subiendo. Otra zona interesante, y de hecho la hemos visto, es donde el precio tuvo la reversión. Si nos fijamos aquí en los 25.000, ¿vale? Vamos a ver que el precio ya ha actuado en varias ocasiones. ¿Cómo ha actuado el precio? Porque esto también me parece bastante interesante. El precio ha actuado aquí como resistencia, ha actuado aquí como resistencia, aquí hemos absorbido liquidez de esta zona, ¿vale? Y tuvimos una subida, pero fijaos cómo se desempeñan estas velas, ¿vale? Cómo ejerce de resistencia. Pese a que luego obviamente el precio sube, ¿vale? Esto creo que fue en marzo, fue cuando USDC hizo de peg, pero vemos como el precio, ¡pum!, se impulsa al alza. Aquí tenemos la zona actuando como resistencia y ahora viene la parte interesante. Si os fijáis en este nivel, ¿vale? Aquí tenemos dos resistencias claves, tres diría, una que, bueno, está utilizándose también como resistencia de soporte para pivotar al alza, y luego ya tenemos en esta última caída donde tenemos una intersección pequeñita, como absorbemos liquidez y en vez de ser la resistencia se convierte en un soporte que nos lleva a... no a máximos, porque sería erróneo decir máximos, porque el máximo está aquí, sino a zona de máximos, ¿vale? Que se entiende que esta zona que tenemos aquí marcada de los 30.000 debería actuar como actuó en su momento esta de 25, ¿vale? Primero va a ejercer de lo que viene siendo resistencia para después, en caso de consolidar, utilizar esa zona como soporte y permitir un impulso al alza hacia una zona superior. ¿Cuál es la zona superior? Ahí hay diferentes expectativas. Yo, para mí, los 40.000 no sería una zona... Si ves el gráfico, sí sería la zona, ¿vale? Si ves el gráfico dices, obviamente, claro, aquí hay mucha liquidez, bueno, ¿vale? El gráfico nos puede llevar a esta zona, pero seamos serios, esto es una subida de un 30%. Para mí es demasiado, ¿vale? Lo que buscaría es que primero consolidásemos este punto, y esto me parece bastante importante y donde no se está dando demasiado hincapié, vamos a decir, no se está teniendo mucho en cuenta, pero esta zona para mí me parece realmente importante. De hecho, mucho más que coger y decir, venga ya, para arriba, todo para arriba, si no, no. Conseguir esta zona, ¿vale? Este rango que va de los 33.000 a los 32.000 me parece súper importante, porque aquí tenemos este punto, ¿vale? Que nos dice que aquí el precio va a buscar, y de hecho va a tener una resistencia primero a corto plazo. Entonces, si sigue subiendo tendrá una resistencia, ¿vale? Zonas para operar a la baja o hacer recompras, muy importante. Si el precio cae,
¿vale? En precio que el precio caiga. Esta zona, ¿cómo va a actuar? Esta es la pregunta que creo que todos tenemos. En mi opinión, si absorben nuevas zonas de mínimos, debería tener un rebote, ¿vale? Porque hemos visto cómo estas zonas han actuado. Si hay todavía capital por debajo, gente con ganas de comprar, el precio debería subir, ¿vale? A corto plazo. Ya no estoy hablando que luego se vaya a 40, 30, lo que sea, sino que el rebote debería ser bastante evidente, ¿vale? Salvo que tengamos un fundamental, imagínate, detienen a CZ, se acaba el mundo, pum, Binance quiebra, para abajo, ¿vale? Pero si el precio cae en circunstancias normales, debería interactuar con esta zona, es la principal de interacción. Ya no tanto diría los 30, yo estoy esperando que consoliden esta zona aquí, pero todavía está muy fresca como para saber qué puede pasar. Aquí la caída fue bastante escalonada, poquito a poquito, ¿vale? Al final nos pasó de 30 a 25, perdió $5.000 en, básicamente, creo que fue un mes y medio, una cosa así, bueno, en 2 meses, ¿vale? Perdió un 20% de valor, pero fue muy poco a poco. Ahora bien, ¿cómo va a responder esta zona? No creo que no vuelva a repetir la misma, porque da bastante tiempo a operar y a posicionarse. Entonces el precio debería tener entradas y salidas más violentas, sobre todo con los últimos fundamentales que estamos teniendo. Y bueno, ya sabéis la de cantidad de juicios que hay pendientes y de gente que está también pendiente de qué puede pasar en el criptomercado para entrar o salir de él. Y ya por último, teniendo este gráfico, vamos a mirar la comparativa, que la tenía aquí puesta con Nasdaq, SP. ¿Y dónde está el Dow Jones? Aquí tenemos Dow Jones. Vale, vamos a ponerlo en porcentual. Y esto es lo que os comentaba. Me voy a venir a esta semana. Vale, y esto es lo que básicamente os he comentado antes. En la que tenemos aquí, esto es Bitcoin. ¿Vale? Veis cómo Bitcoin cae durante este periodo de tiempo y las bolsas, bueno, más o menos se mantienen en porcentaje. De hecho, si nos acercamos aún más, ¿vale? Nos vamos a la última semana. Bueno, vamos directamente a junio. Vamos a ver cómo el precio de Bitcoin cae mientras las bolsas suben, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que ahora las bolsas tienen una caída, tampoco es una caída exagerada, y Bitcoin tiene una subida. Entonces, ¿cómo acaba si nos tuviésemos que ir a lo que es el mes total de junio? ¿Vale? Acabamos que las bolsas en lo que va de mes están subiendo en torno a un 3,5, un 3, un 4% y Bitcoin ha subido un 11, ¿vale? Aquí entonces hay una desviación. Si buscamos una correlación pura, sería interesante decir, vale, vámonos a esta zona de aquí. ¿Vale? Vamos a caer para correlacionar un poco todos los mercados. ¿Y qué resulta que en esa zona donde coincide con los 28.000? Que es la zona que hemos hablado antes donde el precio debería caer. Entonces, en una correlación pura se da la situación de que el precio puede caer aquí. Es bastante interesante, sobre todo ¿por qué? Porque Bitcoin últimamente está muy relacionado con lo que hagan los stocks. Pero también sí que la característica es que, bueno, puede estallar en cualquier momento en una y otra dirección y que le da igual lo que haga la bolsa, lo que haga el de DXY, lo que haga cualquier tipo de mercado que no sea el de cripto. Entonces, que coincida una zona de retroceso con más o menos una media de incremento, lo que han hecho los parques, en mi opinión es bastante coherente pensar que el precio puede retroceder ahí. ¿Vale? Y también porque el otro día todos decíamos... bueno, los 28 deberían ejercer algo de resistencia. De hecho, lo ejercieron, pero muy poco, porque el precio salió al alza. Bien, y esta sería, vamos a decir así, el resumen o la idea que manejo sobre Bitcoin y sobre las zonas que podemos operar o que podemos esperar. ¿Qué no haría? Y esto también me parece interesante, posicionarme con todo hacia un lado u otro. Es decir, no entraría al mercado para decir largo, corto y ya no hay más opciones, no. Sino que con cuidado iría testando diferentes zonas. Abriría operaciones para hacer scalping. Ojo con el scalping. Si vemos muchísimo volumen como el que pasó creo que ayer y antes de ayer, ¿vale? Con velas de este estilo, nos salimos. Porque tener una posición abierta con tal volumen es ir contracorriente. Lo que va a parecer que si en un río que baja totalmente caudaloso y fuerte tú te metes a contracorriente, pues te va a barrer. Y es lo que pasó. Por eso hay tantas liquidaciones en el mercado. Así que nada, mucho cuidado.
con operar sobre todo scalping muy apalancado o sobreapalancado. Si vemos que el mercado tiene volumen, lo dejamos. Es decir, vamos a buscar algunos puntos, ¿no? Para apoyar, para subir, pero si vemos que no sale, no sale. Es decir, salte del mercado y espera otro momento, porque a lo mejor no es el más adecuado y al final el capital está en riesgo. Y yo creo que todos valoramos lo que cuesta ganar el dinero como para tirarlo. Esto sería todo por ahí, así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente resumen.